Bienvenidos nuevamente a un nuevo tutorial. En esta oportunidad aprenderemos a crear fórmulas matriciales en Excel. Primero tenemos que saber en qué caso podemos necesitar usar estas fórmulas matriciales. Tenemos que recordar que las fórmulas matriciales me van a permitir trabajar con rangos de celdas. Esta fórmula es muy potente. Podemos hacer operaciones sencillas, pero también podemos hacer operaciones complejas. Lo que te voy a enseñar ahora es cómo estructurarlo y hacer algunos ejemplos para que te des alguna idea. Vamos a empezar por la fórmula más facilita. Por ejemplo, nos dice así: ¿cuántas personas pertenecen a la categoría B? ¿Cuántas personas pertenecen a la categoría B? Primero tenemos que darnos cuenta que nos están diciendo cuántas personas pertenecen a la categoría B. Es cantidad. ¿Cómo puedo estructurar una fórmula matricial que me devuelva la cantidad de personas que pertenecen a la categoría B? Para ello nosotros tenemos que armar nuestra propia fórmula matricial y nos vamos a ayudar con la función suma. Por ejemplo, dice así: igual suma. Obviamente, como vamos a trabajar con rangos de celdas, tengo que seleccionar todo este rango de celdas y lo voy a comparar con la B. Sería de esta manera: selecciono todo y le digo que sea igual a la letra B, todo texto entre comillas. Es preferible que a todos los criterios, como en este caso categoría igual a B, se coloque entre paréntesis. Cuestión de orden. Lo voy a poner entre paréntesis. Listo. Esto sería correcto. Pero como vamos a hacer contar y solamente tengo una sola pregunta, lo voy a multiplicar solo en este único caso, cuando se trata de contar y solamente tienes una sola pregunta, solamente en ese único caso lo debo multiplicar por 1. Cierro paréntesis. Está en este momento la fórmula preparada para poderse ejecutar. ¿Cómo podemos hacer? No presiones Enter. No presiones Enter. ¿Por qué no debo presionar Enter? Porque si tú presionas Enter, la suma no va a entender que esto es una fórmula matricial. Porque eso no es la estructura para una suma. No va a contar, entonces te va a botar error. Lo que tienes que hacer para que pueda entender que acabas de crear una fórmula matricial, tienes que combinar tres teclas: Control, Shift y Enter, o Control mayús, que es lo mismo que Shift, y Enter. A ver, presión Control, Shift, Enter. En este momento nosotros hemos podido contar la categoría que sea B. Lo voy a demostrar la fórmula. Ahora, ¿cómo sé que es una fórmula matricial? Si te has dado cuenta, automáticamente tú no lo tienes que colocar. Automáticamente Excel, cuando ejecutas una fórmula matricial con Control Shift Enter, les coloca una llave al inicio y una llave al final. Tú no lo tienes que colocar, ya Excel se encarga de colocarlo. Además, de esa manera puedo diferenciar o darme cuenta que esto es una fórmula matricial que me va a permitir contar. Muy bien. Lo voy a hacer de nuevo de otra manera. Esto no está mal, está perfecto, está muy bien, pero como estamos trabajando con rango de celdas, es mejor que yo le coloque nombre a los rangos para poder hacer más fácil mi trabajo. Entonces lo voy a borrar y lo vamos a hacer de nuevo, pero ya con nombres.
de pasadita vamos a aprender. Debo colocarle el nombre, por ejemplo, a esta columna, a este rango de celdas, el nombre de código. A este rango de celdas le debo colocar clientes. A este rango de celda categoría, a este rango de celda zona y a este rango de celda monto. Lo puedo hacer uno por uno, pero Excel también me puede ayudar. Puedo decirle a Excel que le coloque de una sola vez el nombre a todas las columnas. ¿Cómo lo hago? Presiono en cualquier parte de la tabla, presiono control asterisco para seleccionar toda la tabla completa. Me voy a fórmulas, a la pestaña fórmulas, y ahí no le voy a colocar asignar nombre porque no le quiero asignar nombre a toda la tabla, sino le digo crear desde la selección. Presiono en crear y entonces me va a preguntar, me va a decir los nombres que le quieres colocar a cada columna, ¿dónde se encuentran? Obviamente, por sentido común, yo sé que los nombres están en la fila superior. Entonces le dejo activado fila superior, desactivo todos los demás. Columna izquierda, fila inferior, lo desactivo. Solamente le digo fila superior. Presiono aceptar y voy a comprobar si eso está bien. Hago clic en cualquier celda, presiono acá y acá está. Vamos a probar. Categoría, categoría. Perfecto. Cliente, cliente. Código, perfecto. Está trabajando muy bien. Ahora sí, teniendo los nombres de los rangos de cada columna, podemos trabajar de una forma más fluida. Veamos. Dice contar, era así. Igual suma, entonces me dice la categoría. Entonces yo puedo, como ya tiene nombre, lo puedo digitar. Categoría, o si te has equivocado, presionando la tecla F3, también me sale la lista de los nombres. Selecciono, le doy doble clic o le pongo aceptar y le digo esto es igual a la letra B. Muy bien. Entonces, no te olvides, los criterios hay que colocarlo entre paréntesis. Y como es una sola pregunta y se trata de contar, lo debo multiplicar por 1. Control Shift Enter y ya me salió. Entonces es la forma más ordenada de poder crear una fórmula matricial. Vamos a hacer otro ejemplo con dos criterios, porque esto tenía un criterio, yo le coloqué uno. Ahora vamos a hacer con dos criterios, contar con dos criterios. Me dice cuántas, nuevamente me pregunta cuántas, cantidad, quiero saber cuántas personas pertenecen a la categoría A y viven en la zona norte. Tengo dos criterios, un criterio y dos criterios. Entonces, voy a usar nuevamente la función suma porque quiero contar. ¿Cómo sería con dos criterios? Sería así. Igual, suma, coloco el primer criterio, abro paréntesis, ya le dije todos tienen que ir entre paréntesis, presiono la tecla F3, categoría, le digo que sea igual a la letra A, ese es el primer criterio, cierro paréntesis y lo voy a multiplicar por el otro F3, la zona sea igual a la zona norte, cierro para el segundo criterio y ahora me falta cerrar de la suma, cierro paréntesis. Muy bien, no te olvides que cuando se trata del asterisco, eso significa en una fórmula matricial y quiere decir que tiene que ser de la categoría A y tiene que ser de la zona norte. Tiene que ser de la categoría A
y de la zona norte. Si uno de los dos no cumple, entonces no lo va a contar. No lo va a contar. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides, el asterisco es y, tiene que cumplirse los dos. Y otra cosa, como acá hay dos criterios, ya no se multiplican ni por 2, ni por 3, ni por 4, ni por 5. La única vez que se multiplicaba por 1 y cuando se trataba de contar era cuando tenía un solo criterio. Contar un solo criterio y se multiplicaba por 1. Ese es el único caso. ¿De acuerdo? Entonces en cualquier otro caso ya no se le multiplica por nada. ¿Listo? Entonces acá me falta un paréntesis, hay que colocarle el paréntesis que me estaba olvidando. Listo, ahora sí está todo correcto. Presionamos Control Shift Enter, sale 4. Quiere decir que hay cuatro personas que pertenecen a la categoría A y viven en la zona norte, que se cumplen las dos condiciones. Vamos a ver. Listo. Eso es, tenemos dos ejemplos, con un solo criterio y con dos criterios. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Dice, ¿cuántas? Cantidad, no te olvides, sigo con lo mismo. ¿Cuántas? Quiero saber cuántas personas pertenecen a la categoría B y no viven en la zona norte. Y no viven en la zona norte, no viven en la zona norte. Hay dos formas para hacerlo. Te lo voy a presentar. Igual, suma, entonces voy a abrir paréntesis nuevamente y digo categoría sea igual a B, F3, que sea igual a la B. Entonces le digo y, voy a por acá, y una de las formas de resolver es esto, la zona sea diferente a la zona norte. Esa es una forma. Y está perfecto, ¿eh? Esto está muy bien. No lo multiplico por 2, no, ya te expliqué todo el resto. Control Shift, Enter. Listo. Está conforme. No hay ningún problema. La otra forma es negarlo. O sea, decirle que sea igual a la zona norte, pero como acá me dice no vive en la zona norte, este igual lo niego. Entonces acá fuera del paréntesis le digo no, o sea que haga lo contrario, o sea que sea diferente, ¿no? Que acá lo estoy negando, que haga lo contrario. Esta es la otra forma. Entonces ves, te sale el mismo resultado. Tú puedes usar cualquiera de las dos. La 4. ¿Cuántas personas pertenecen a la categoría B? Nuevamente estamos hablando de cantidad. ¿Cuántas personas pertenecen a la categoría B y viven en la zona norte o sur? Entonces, ¿qué tenemos acá? Un criterio y acá tenemos dos criterios. Pero acá tenemos la I y acá tenemos la O. ¿Cómo se hace eso con una fórmula matricial? Veamos. Contar, suma. Entonces sería así. Igual, suma, nuevamente, primero la categoría B, abro paréntesis nuevo. También puedo digitar categoría, ahí lo tengo, presiono Tab, le digo que sea igual a la B. Entonces dice y es el asterisco, le digo, abro paréntesis y le digo la zona que sea igual a norte. O el O es el signo más. El asterisco es y la O es el signo más. Presiono más y le digo O que sea la zona que sea igual a la zona sur. Cierro paréntesis y ahora me falta cerrar la suma. Ahora, como la suma tiene menos rango que la multiplicación y yo primero quiero que se ejecute la suma, entonces lo que tengo que hacer es ponerle paréntesis acá
y paréntesis acá. ¿De acuerdo? Porque o si no, primero va a evaluar la y, que sería la multiplicación, y después lo va a comparar con esto y saldrá otro resultado. Yo quiero que primero se resuelva zona norte o zona sur y el resultado que me bote de acá lo compare con esto. Muy bien, vamos a poner los paréntesis. Pongo paréntesis acá y me falta el paréntesis acá. Va entre paréntesis la O. Eso es todo. ¿De acuerdo? Ahí está entre paréntesis. Listo. 7. 7. ¿De acuerdo? 7. Entonces, vamos a hacer un ejemplo más de contar. Veamos. Dice, ¿cuántas? Nuevamente, ¿cuánto? Cantidad. Quiero saber cuántas personas pertenecen a la categoría B y tienen un monto menor a 18.000. Dos criterios. Dos criterios. Muy bien, entonces sería así. Igual suma categoría que sea igual a la letra B y ya sabemos que es el asterisco. Dice el monto. A ver, presionamos F3. ¿Existe monto? Si existe monto, le digo el monto. Le digo que sea menor a 18.000. 5 millas. Listo. Ya está. 18.000. Cierro paréntesis. Entonces, ¿cuántas personas pertenecen a la categoría B y tienen un monto menores a 18.000? 3. Le digo igual. Listo. Ahí lo tenemos. Hallar el monto total aportado por la categoría A. Ojo, ojo, acá ya estamos cambiando de pregunta. Ya no me está diciendo cuéntame. Ya no quiero saber la cantidad, cuántos hay. Ahora me está diciendo hallar el monto total. Quiero una suma, que me sume. Quiero la suma. ¿De quién? Quiero el total de quién. Quiero el total del monto. Quiero total del monto. Entonces dice aportado por la categoría A. La pregunta es si para contar he usado la función suma de Excel. Para sumar, ¿qué función debo usar? Ahora lo vamos a ver. Vamos a usar la misma función suma, solamente que la estructura varía un poco. A ver cómo se hace eso. Igual, suma, se usa lo mismo. Primero voy a colocar la categoría A para que pueda buscar a todos los que sean categoría A. Muy bien, igualito, eso de ahí no hay ningún problema. Y entonces ya hice todos los que cumplen esta condición, todas las que cumplan esta condición, súmame el total de quién. Entonces acá le digo por y al que quiero sumar le voy a colocar solito. No lo tengo que colocar, no lo tengo que comparar con nadie. Entonces le digo del monto. Listo, eso es todo. Entonces, los que cumplan esta condición, que es un criterio, es una pregunta, entonces, si encuentra a alguien que cumple esa condición, entonces me va a sumar, en este caso, el monto. Este rango de celda está solito. Entonces, la fórmula matricial lo que va a hacer es sumar esto a los que cumplan esa condición. Muy bien, entonces presionamos, ¿ves? 145.000. 145.000. Eso sería la respuesta. ¿De acuerdo? La 7. Acá vamos a tener que combinar funciones de texto. Acá lo vamos a aplicar. Veamos. Dice, hallar el monto total. Nuevamente, ¿el total de quién? Del monto. El total del monto. Van 1. Ahora, aportado por las personas cuyo nombre empiezan por la letra A
o por la letra P. Entonces tengo dos opciones que empiezan por la A o la P. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Primero tengo que saber cómo se presentan los nombres. Vamos a ver. Ah, pero los nombres son completos. Pero yo tengo que considerar la primera letra. Solamente que me considere la primera letra que está al lado izquierdo. La primera letra que está al lado izquierdo. Solamente los que empiecen con A o que empiecen con P, súmame los montos. Súmame los montos. Veamos. Hallar el monto total. Dice así. Igual. Suma nuevamente y primero dice hallar el monto total. Ah, mira, ve, aportado por la web suya cuyo nombre empiezan por la letra A y P. Entonces sería así. Izquierda de cliente, porque todo el rango de celdas se llamaba clientes. A ver, vamos a ver clientes y acá está. Izquierda de cliente, punto y coma, la primera letra por la izquierda que sea igual a la letra A, porque acá me dice que sea A, y como este es un criterio, lo voy a colocar entre paréntesis, ¿no? Ya está, la primera, ahora y cierro, dice o lo mismo, pero ahora voy a preguntar por la P, le digo o, que sería más, abro paréntesis y le digo lo mismo, y que izquierda de cliente, punto y coma, 1, la primera letra de la izquierda es 1, que sea igual a la letra P, ya está, cierro paréntesis también, como acá hay una O y acá hay dos, no me olvido, nunca está de más de asegurarme y colocarle el paréntesis, abro paréntesis acá y le cierro el paréntesis al último. Eso le digo, los que cumplan esta condición, que empiecen con A o que empiecen con P, entonces súmame, entonces, por el monto. Súmame el monto. Listo, eso es todo. Entonces, lo que cumplan esta condición, que empiecen con A o que empiecen con P, si eso es verdad, entonces me va a sumar el monto. Muy bien. Entonces presionamos Control Shift Enter y ahí tenemos la fórmula terminada. Continuamos. En estas tres últimas fórmulas hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque para calcular el promedio, para calcular el máximo, para calcular el mínimo, ahí sí vamos a tener que usar las mismas funciones, promedio, máximo y mínimo, solo que dentro de cada función vamos a tener que usar la función si. ¿Eso qué significa? Le digo así, igual, le digo si, dice que ahí tengo que hacer una pregunta y ahí me dice si es verdad y después me dice si es falso. Listo. Dentro de la función promedio, en la fórmula matriciales tengo que colocar la función si. Dentro de la función promedio de máximo mínimo tengo que colocar la función si. ¿Y qué voy a hacer ahí? Donde va la pregunta, debo colocar los criterios.
todos los criterios. ¿Qué son los criterios? Que sea, por ejemplo, de la categoría A, que viva en la zona norte, que gane más de 1800, por ejemplo. Todos los criterios acá. Después sabemos que la función sí están separados por punto y coma. Si esto cumple, si los criterios cumplen, entonces donde va el verdadero, la opción de verdad, es lo que tenemos que colocar, lo que yo quiero que se promedie, si fuera el caso de promedio. Y en falso no se coloca nada. Preferiblemente le voy a colocar nulo. Abro comillas y cierro comillas. Y eso es todo. Vamos a hacer el ejemplo. Dice así. Dice hallar. No te olvides. Ahora me está diciendo el promedio. ¿Pero el promedio de quién? El promedio del monto. De la categoría A. Un solo criterio. Solamente hay un solo criterio. Lo hacemos. Dice así. Igual promedio, y ya le dije dentro del promedio debemos colocar la función sí. Sí, y donde va la pregunta, la prueba lógica, tengo que poner todos los criterios, todos, pero como esto tiene uno solo, voy a colocar uno solo. No te olvides, los paréntesis nunca están de más. Abro paréntesis y le digo la categoría que sea igual a la letra A, cierro paréntesis, ya terminé mi primera pregunta. Si hay más, sigo colocando, pero no hay más. Punto y coma, por la función sí se separan por punto y coma. Si esto cumple, sácame el promedio de quién? Del monto. Dice, sácame el promedio del monto. Del monto. Y si no, si es falso, no le digo nada, que no haga nada, nulo. Abro comilla y cierro comilla. Cierro paréntesis de la función sí, y ahora me falta cerrar el paréntesis del promedio. Eso es todo. Entonces, presiono Control Shift Enter y ahí me ha salido 14.500. Continuamos. Es lo mismo, ya lo demás es repetitivo. Es lo mismo. Hallar el monto máximo entre los clientes de la zona norte o sur. Entonces vamos a usar la función max. Le digo igual max. Dentro de max le vamos a poner, la función sí. Y ahí le digo cuántos criterios hay. Dice entre los clientes de la zona norte o sur. Acá hay de alguna manera de la zona, pero norte o sur. Veamos. Paréntesis, le digo que la zona sea igual a norte. O con el signo más, abro paréntesis y le digo la zona sea igual a sur, cierro paréntesis, y acá hay dos criterios. Entonces esos dos criterios, ya siempre digo, para no perder nunca la costumbre, le vamos a poner el paréntesis acá y le ponemos el paréntesis acá. Ya están entre paréntesis los dos criterios. Punto y coma. Si esto se cumple, dice sácame el máximo de quién? Del monto. Del monto. Punto y coma. Y si no, que no haga nada. Abro comilla y cierro comilla. Cierro paréntesis, cierro la función sí. Ahora me falta cerrar el paréntesis del max. Otro paréntesis y le presiono Control Shift Enter. Sale 49.000 es el monto máximo. Dicho eso, el último ejercicio sería con el mínimo. Igual min, y ahí le pongo sí, y ¿qué me dice? También tengo que usar la función de texto, porque me dice sácame el mínimo del monto, ¿no? De entre los clientes que su apellido sean Torres, de todos los Torres, pero de todos los Torres solamente quiero saber el mínimo. Torres, ¿y cómo es eso? Sabemos que el apellido está en el lado derecho. ¿Cuántos Torres hay? 2. Si no me equivoco, veremos. Entonces, el mínimo de los dos, ¿cuál sería? 9.000. ¿Y cuántas letras tiene Torre? 1, 2, 3, 6 letras. Entonces, por la derecha,
las 6 letras por la derecha que sea igual a torre, muéstrame el valor mínimo. En este caso sería 9000 si no hay otro torres. Veamos cómo sería. Le digo igual min, le digo sí y le digo derecha. ¿Derecha de quién? Derecha de cliente, punto y coma, torres tiene 6 letras, le digo las 6 letras por la derecha, cierro paréntesis, que sea igual a torres. Que sea igual a torres. Muy bien, cierro paréntesis, o hay que abrir paréntesis acá y cerrar paréntesis, y si cumplen esa condición, punto y coma, que le saque el mínimo de quién, del monto. Punto y coma, sino que no haga nada. Abro comillas y cierro comillas. Cierro el paréntesis de la función sí y ahora me falta cerrar el paréntesis del mínimo. Min, cierro paréntesis, 9000. Es lo que habíamos visto en la tabla. En el siguiente video haremos otros ejercicios prácticos para que te puedas consolidar un poco más con estas fórmulas matriciales. Nos vemos entonces en el siguiente video.